acá con nosotros nuevamente. Hoy es jueves de Rincón, así es que bienvenidos todos a este programa. Les recordamos, ¿verdad?, que estamos en diferentes redes sociales y para aquellos tiempos muertos en los que ustedes están o en el tráfico o están haciendo la limpieza de la casa en familia, saben que tenemos muchos temas muy importantes y contenido de valor con el cual podemos crecer personal, profesional y espiritualmente. Y para eso pues tenemos el podcast en Spotify y en Google Podcast, donde pueden encontrarnos Rincón by Seven Arts, donde pueden escuchar todos esos programas que pues gracias a Dios ya llevamos a cabo durante este año. Como pueden ver, hay dos personas acá acompañándonos muy importantes. Hoy tenemos un tema muy interesante con el cual yo sé que todos vamos a aprender. Así es que, como pueden ver, por acá está Rubí, que hoy nos está acompañando para realizar la entrevista. Rubí, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andreita, aquí feliz de acompañarles y pues contentos de poder contar hoy con nuestro invitado de lujo. Así es, y también tenemos acá a Héctor Espinosa, que él pues es nuestro invitado del día de hoy y que hoy trae muchísimo contenido que yo sé que por ahí van a estar apuntando toda esa información a la cual queremos saber. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bastante bien, muchas gracias. Entusiasmado de poder conversar con ustedes hoy. Así es, amigos, así es que por ahí ya vieron el tema desde la raíz, pues Héctor nos viene a platicar de la biodiversidad y de lo importante que es que nosotros cuidemos nuestro país para que todos esos recursos naturales que tenemos pues sigan prosperando, ¿verdad? Así es que vamos a empezar este día, esta noche, con la entrevista. Héctor, cuéntanos acerca de ti. ¿Quién es Héctor? ¿A qué te dedicas, Héctor? Cuéntanos. Muchas gracias. Bueno, en principio, súper agradecido por la oportunidad. Creo que estos espacios favorecen el intercambio, no solo de temas tan importantes como estos, sino también poder interactuar entre personas que, al igual que nosotros, tienen el interés y el entusiasmo de poder conocer más sobre el tema de biodiversidad en un país obviamente declarado como megadiverso. Y es en ese ámbito en donde me he desarrollado, ¿verdad? Soy ingeniero agrónomo y ambiental de profesión. Okay. He tratado de ir formándome en temas propiamente vinculados a la conservación de los recursos naturales y al aprovechamiento sostenible de los recursos, especialmente el hídrico, y me he considerado en este tiempo como una persona a quien le gusta y disfruta poner en práctica el liderazgo de servicio. Siempre en cada una de las actividades en las que he estado, he pretendido, en principio, aportar con tiempo, con experiencia, con conocimientos al desarrollo de las causas a las cuales nos hemos encomendado en cada una de las oportunidades. Y esta causa en particular, que denota un tema tan importante para el país, pues no ha sido para nosotros la excepción, y así hemos disfrutado este camino, tratando de aportar en la medida de nuestras posibilidades a todas aquellas iniciativas que sumen al país y que demuestren lo importante que es para Guatemala tener iniciativas de impacto social. Mira, eso está buenísimo realmente porque, y yo sé que aquí hay muchas palabras que tú dijiste y nosotros nos quedamos como, ¿y eso qué significa o de qué nos está hablando? Yo sé que Rubí también se quedó pensando un poquito sobre lo que tú estás diciendo y esto es lo interesante, como dices tú, de estos espacios, ¿verdad? Porque se da ese aprendizaje que muchas veces sabemos que hay muchas cosas que tenemos que aprender, pero que simplemente por cuestión de tiempo o por falta de interés, pues no lo hacemos. No sé, Rubí, cómo te sientes tú acá con estos términos que Héctor nos dijo, pero biodiversidad. A ver, Rubí, ¿qué te imaginas tú cuando decimos la palabra biodiversidad? Gracias. Tal vez lo que más me emociona es ver la pasión con que Héctor habla de esto, ¿verdad? Uno escucha biodiversidad y eso pues ya me dice que hay muchas especies, pero me llama tanto la atención también que él habla brillando de los ojos en esa protección de especies nativas en nuestro país. Y entonces creo que es algo que tal vez muchos no manejamos. Claro. Sin embargo, el que hoy pues Héctor nos pueda ampliar en este tema, y me encantó, Héctor, también una frase que dijo ahorita, liderazgo de servicio.
realmente alguien que puede cuidar el recurso más valioso que tenemos, como es la naturaleza, definitivamente tiene un corazón de servicio. Y gracias por eso, porque pues hoy yo creo que todos los que nos están escuchando, por favor tomen papel y lápiz, porque esto va a estar de veras de lujo con poder tener nuevos términos, pero no solo eso. Yo creo que Héctor nos va a enseñar qué se hace y qué no se hace para proteger. Me encanta esa palabra, proteger, y realmente servir con algo tan pequeño como una semilla, y ya tú nos ampliarás todo esto. Ya vieron, ya dije todo y ahorita vamos a comprender. Pero eso está buenísimo, porque eso significa que aquí estamos, mira, con la mente abierta, dispuestos a aprender, así como yo sé que están ustedes, que nos están viendo a través pues de la pantalla, ¿verdad? Biodiversidad, megadiverso, cuéntanos, Héctor, acláranos esas ideas que yo sé que suenan, han sonado las palabras, las hemos escuchado, sin embargo todavía por ahí nos quedamos pensando, pero ¿a qué se refiere? Entonces cuéntanos, ¿a qué te refieres tú con la biodiversidad, con Guatemala megadiverso, para aquellos que todavía no tienen muy clara esa idea? Sí, con todo gusto. Hablar de biodiversidad es hablar de diversidad biológica o de número de organismos. Esa variabilidad de número de organismos que pueden estar en un área geográfica determinada. Y Guatemala, por sus características geográficas y por sus características bioclimáticas, ha sido considerada, de hecho, como un centro de origen, como un país megadiverso, que por esas condiciones naturales alberga mucha biodiversidad entre especies, dentro de especies y a nivel de ecosistemas. Tenemos 14 zonas de vida en Guatemala, y dentro de cada una de esas 14 zonas de vida existen dinámicas particulares en donde interactúan especies forestales, especies herbáceas, especies de animales silvestres, o sea, en un ecosistema, ¿verdad? Entonces, al final, ese corazón de interacción entre especies y el número que representa cada una de ellas en las diferentes localidades es a lo que nosotros denominamos biodiversidad, y que implica además todos los servicios ecosistémicos que ese conjunto de biodiversidad nos proporciona: agua, alimento, servicios de subproductos y productos del bosque, el tema de poder utilizar los suelos para producción agrícola. Entonces es un concepto que engloba la riqueza natural que tiene Guatemala. Y al que al final de cuentas esto hace que Guatemala sea un país también autosostenible, que es algo que hemos estado escuchando mucho, ¿verdad? La autosostenibilidad. Y muchos dirán, pero ¿cómo así? Pero creo que todo lo que tú acabas de mencionar, como dices, es un ecosistema que funciona y ha funcionado durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo, y que yo creo que es algo que también debemos de ponerle mucho interés, mucho corazón, pero también comprender, ¿verdad? Que lo que tenemos, si no lo cuidamos en algún momento, pues puede llegar hasta desaparecer, como ha ocurrido con algunas especies de animales, de plantas. Ahí sí que las diferentes especies que tú mencionas. Antes de que continuemos con la entrevista, se me olvidó mencionarles algo muy importante, y es que nosotros queremos que todos los que están detrás de estas pantallas, es decir, nuestra audiencia que jueves, cada 15 días pues está con nosotros aquí viéndonos, ya saben que ustedes pueden ser parte del programa también a través de la encuesta. Entonces, por favor, ingresen a menti.com con el código 67 24 49 75. Queremos saber de ustedes, queremos saber qué es lo que piensan, y ahí sí que, ahí está para que ustedes también sean parte de este programa. Ruby, no sé si tienes alguna pregunta por ahí. Así es, por favor, entren a la encuesta, ¿verdad? Para que todos podamos estar participando. Y pues tal vez la pregunta acá, aunque yo sé que lo vas a abordar, es que cuando hablamos de esa biodiversidad, cada región tiene una característica distinta, porque a todos nos fascina mezclar las cosas y no importa, ¿verdad? Pero hay un área específica para cada cosa en su lugar, porque de esa forma podemos proteger las especies. Pero ¿qué podemos aprender de esto, verdad? Sí, y es totalmente cierto. En realidad, muy probablemente lo último que pensamos cuando emprendemos proyectos de reforestación es realmente el lugar o la región en el país en donde lo vamos a ejecutar. Y pues irónicamente, si nosotros llevamos especies que no evolucionaron
genéticamente para estar en condiciones adversas, pues los resultados de esos proyectos de reforestación probablemente no sean los más adecuados y los más esperados. Por esa razón, el día de hoy, muy vinculado al tema de biodiversidad, están biodiversidad forestal, digamos que va a ser, digamos, el concepto que vamos a abordar el día de hoy. Están vinculados 3 conceptos bien básicos y fundamentales que creo que son importantísimos de poder aclarar. Uno son las especies nativas, las especies exóticas y las especies endémicas, ¿verdad? Que son definitivamente especies en el ámbito forestal que han sido utilizadas indistintamente para proyectos de reforestación y que los resultados pues, no han sido tal vez los más favorables. Cuando hablamos de especies exóticas, hablamos de especies que son introducidas, que son sembradas en hábitats diferentes a los que naturalmente ellas tienen la posibilidad de crecer. Nosotros por alguna u otra razón hacemos inducidamente esa introducción de especies no adaptadas naturalmente a un lugar al que no le corresponde. Las especies endémicas, ¿verdad? Son especies que tienen condiciones de distribución muy limitadas, que se dan específicamente en regiones geográficas muy específicas, ¿verdad? A nivel de país, a nivel de departamento, a nivel de una zona de vida específica en Guatemala, y las especies nativas, que es la columna vertebral de nuestro tema del día de hoy, pues hace referencia a las especies que no necesariamente están tan restringidas geográficamente como las especies endémicas, pero que sí son características de regiones específicas en el país donde se desarrollan naturalmente sin intervención directa de la mano del hombre. Por actividades o por actividades del hombre. Entonces son 3 conceptos importantes que es súper necesario que los podamos tener presentes para ir pues hablando con más comodidad, ¿verdad? Ok, vamos a recapitular acá. Entonces son 3 diferentes, ¿verdad? Son 3 conceptos diferentes. Están las nativas, las especies exóticas y las especies endémicas. Pilas todos allá porque de repente les hacemos una pregunta también. Y ahora ustedes se van a preguntar, aquí nosotros Seven Arts sabemos que tú tienes un emprendimiento muy lindo, Rubí también sabe que tienes un emprendimiento muy lindo, pero todos aquellos que nos están viendo y escuchando, pues todavía no lo saben y nosotros también queremos dar a conocer ese emprendimiento. Pero antes de hacerlo tenemos una pregunta por ahí, ¿no viste si ya apareció la notificación? Así es que Byron, por favor, escuchemos esa pregunta para Héctor. Muy bien, saludos a todos los rinconeros que nos están escuchando el día de hoy. Y sí, tenemos saludos aquí para nuestro amigo Héctor, que está el día de hoy como invitado especial aquí en Rincón, que se suma a la familia de rinconeros. Y vamos a saludar a algunos que ya tenemos aquí conectados vía Facebook. Saludos a Rodolfo, dice, ya en sintonía, muchas bendiciones en la noche del día de hoy. Sonia Ucelo, nuestra amiga rinconera Matitlán, así es, dice que ya compartió en sus redes. Jimena García dice, muy interesante. Una amiga rinconera se suma, Beatriz Sumalé, Soilita, bienvenida también rinconera. Ana Paula Espinosa, también somos dichosos de pertenecer a un país megadiverso, dice Jalapa presente, dice. Así que ya te saludaron, Héctor, y tenemos una nota de voz de un rinconero, así que escuchemos, Rubí, escuchemos, Héctor, a ver qué dicen estos rinconeros el día de hoy. Hola, hola, buenas noches a todos. Gracias por hacer estos programas tan interesantes. Mi nombre es Carolina Lemos y tengo una pregunta para Héctor. Más o menos, ¿alrededor de cuántas especies de árboles tenemos únicos aquí en Guatemala? Mil gracias por la respuesta. Ok, gracias a Carolina, saludos a Carol. Ella pregunta cuántas especies de árboles más o menos tenemos que son únicos de Guatemala. Muchas gracias por la pregunta, Carolina, realmente muy interesante y creo que es una pregunta de esas de cultura general que debemos de conocer los guatemaltecos. Por producto de algunos convenios internacionales, Guatemala debe de elaborar algunos documentos técnicos relacionados a las especies nativas en el país. Y de esa cuenta que en el 2010 publicó el estado de los recursos forestales del país en un informe nacional.
en ese informe nacional se establece de que a nivel de especies nativas forestales, ¿verdad?, se pueden encontrar hasta 508 especies nativas forestales y 65 endémicas. Entonces, respondiendo específicamente a la pregunta de Carolina, podemos encontrar especies únicas en Guatemala, alrededor de 65, que son propias de una región específica en donde se desarrollan por esas condiciones que el país les da y que solo ahí han encontrado esa naturalidad que necesitan para desarrollarse como especies endémicas. Entonces habla de 65 especies endémicas, 508 nativas y 45 exóticas, ¿verdad?, para que vayamos nosotros de alguna manera también ya asociando los conceptos, que suman 555 especies agrupadas en 99 familias, porque las plantas, al igual que nosotros los seres humanos, también tienen un sentido de identidad, ¿verdad? Tienen un nombre y un apellido propio, ¿verdad? Entonces, para poder clasificarlas y para poder agruparlas. Entonces, dentro de las plantas también hay ese orden de familia, en donde nosotros podemos identificar a qué tipo de especie pertenecen. Correcto. Mira qué interesante lo que nos está diciendo Héctor. Rubí, también tienen identidad, y esto creo que es un tema que en estos tiempos a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Pero es algo que a mí me llama mucho la atención realmente, porque es algo que con Rubí platicamos bastante, ¿verdad? Esto es tema aparte, pero qué interesante que hasta las plantas tengan identidad. ¿Qué piensas tú, Rubí? Así es, y me llama mucho la atención el orden. A veces cuando uno enseña sobre orden, se piensa que es algún invento humano, y creo que solo basta con tener sentido común. Nosotros siempre, cuando enseñamos qué es el sentido común, es observar la naturaleza, y al ver cómo funciona, eso nos da muchas semillas hasta para vivir nosotros, ¿verdad? Yo creo que, bueno, Héctor debe ser experto en esto, ¿verdad? De cómo uno que ve la naturaleza, si se lleva a un comportamiento humano, pues funciona, ¿verdad? Y creo que el orden es algo muy vital que aprendemos de la naturaleza, como nos hablabas ahorita, ¿verdad? Hay un área para cada planta, para tener realmente las condiciones óptimas para su crecimiento, para su aprovechamiento, y esa identidad de la que nos está hablando Héctor, creo que es muy enriquecedor. Sí, es que ese orden también pues es un proceso, ¿verdad? Que poco a poco, pues, si las plantas y todos son capaces de aprenderlo, nosotros como humanos también, ¿verdad? Bueno, Héctor, hoy sí, recuérdense por favor de la encuesta 67244975, ese es el código para que ustedes ingresen a menti.com. Bueno, Héctor, ahora sí llegó el momento en que tú nos cuentes sobre ese emprendimiento que tienes, que sabemos que está impactando al país y que es un diferenciador. El tiempo es tuyo. Cuéntanos acerca del emprendimiento, por favor, que yo sé que hay muchos que están ahí que ya quieren saber de qué se trata. Sí, con todo gusto. Nosotros, porque es un emprendimiento realmente familiar, ¿verdad? En donde pues mi hermana y yo hemos partido de una pregunta básica y esencial, y es de quién guarda y cuida las semillas forestales nativas de Guatemala, siendo un país megadiverso, ¿verdad? Partimos de hacernos esa pregunta para luego llegar a comprender algo bien importante en términos de biodiversidad, y es el hecho de que ¿qué pierde el país cuando pierde biodiversidad? Porque muchas veces en términos numéricos a veces no lo dimensionamos, pero recuérdense ustedes de que si perdemos biodiversidad, perdemos cobertura forestal, perdemos productos y subproductos del bosque, lo que impacta directamente a la economía. Provocamos el tema de erosión de suelos, se pierden servicios ecosistémicos tan importantes como la captura del carbono y la generación de oxígeno, y se pierden hábitat y alimentos para la vida silvestre. La sobrevivencia de la vida silvestre depende de tres factores fundamentales: de que los seres humanos podamos garantizarle agua, alimento y refugio. Y si nosotros perdemos cobertura forestal, perdemos la capacidad de ofrecer esos factores a la vida silvestre, de la cual obviamente ellos dependen. Y si nosotros vamos y llegamos de alguna manera a comprender lo que ha perdido Guatemala, o qué es lo que realmente Guatemala pierde, cuando al día de hoy, en los últimos 20 años,
Guatemala ha perdido la cuarta parte de sus bosques. Entre 2010 y 2016, Guatemala perdió más de 100,000 hectáreas, lo que se traduce, imagínense ustedes, en una pérdida anual de más de 18,000 hectáreas al año. Una hectárea figurativamente equivale al tamaño de un campo de fútbol, y eso en términos más prácticos equivale a estar perdiendo 9 veces el tamaño del municipio de San Miguel Petapa, en términos de cobertura. Entonces, esa dimensión de pronto no la vemos. Claro. Por esa razón, nosotros promovimos como emprendimiento al que denominamos Bioban para un país megadiverso, y que básicamente es un proyecto de un banco de semillas nativas forestales que busca poder constituirse en un almacén de semillas que permita garantizar un stock permanente de la mayor cantidad de semillas nativas del país para poder producirla en cantidades y en calidades suficientes para satisfacer las altas demandas, no solo de proyectos de reforestación, sino también de inversiones en ganancia de cobertura que tienen como objetivo principal la conservación. Porque a veces también hemos podido notar de que se promueven muchas actividades de reforestación, pero recordemos que la reforestación en sí misma tiene un propósito, y nosotros no únicamente estamos sembrando árboles, sino estamos contribuyendo a fomentar la biodiversidad local, por lo que debemos de garantizar de que las especies que nosotros llevemos van a cumplir con ese propósito. Y como un ejemplo muy claro, imagínense ustedes, solo en el año 2020, ¿verdad? A nivel el INAO promueve un proyecto muy bonito que se llama Sembrando Huella. Solo en ese programa de reforestación promovido por el INAO se llevaron a cabo en 2020 586 eventos de reforestación. Llevados a cabo por academias, por sector privado, por estudiantes, por sector público. Todos organizan sus campañas de reforestación y ejecutan la actividad. Esos 586 eventos representaron por lo menos 300,000 árboles sembrados en número de árboles, y en hectáreas o en territorio más de 480,000 hectáreas. Entonces imagínense ustedes el impacto que puede llegar a tener una actividad de reforestación adecuadamente planificada para garantizar que las especies que se van a establecer no solo van a permanecer en el tiempo, sino que también van a cumplir una función específica, ya sea de generar servicios ecosistémicos, proteger el suelo de la erosión, regular el ciclo hidrológico, aportar oxígeno, capturar carbono. O sea, cuando sembremos árboles, pensemos en eso. Y conservar, que como bien decías tú, es algo bien importante, la conservación. Porque muchas veces nosotros decimos, o como hablábamos fuera de cámara, ¿verdad? Me voy a llevar esta semillita y la voy a sembrar acá, y de repente esto está alterando el ecosistema, y en lugar de que sea un beneficio, se convierte en un daño. Yo vi por ahí, Rubí, no sé si tú viste algo que apareció ahí donde está Héctor. A ver si lo ves. Sí, así es. Así que yo creo que está muy activa nuestra audiencia hoy, y pues hay una pregunta para ti y vamos a escuchar este mensaje. Así es, Ruby, tenemos mensaje de voz, una nota de voz ahí para Héctor, y tenemos también saludos para Andy. Dice Iván Girón, dice hola Andy, está escribiendo ahí vía Facebook, y tenemos una nota de voz para Héctor, así que escuchemos qué dice nuestro rinconera o rinconero el día de hoy. Hola rinconeros, mi nombre es Daniel y mi pregunta es ¿por qué los árboles son tan importantes para conservar el agua? Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias, Daniel, por la pregunta. Dice por qué los árboles son importantes para conservar el agua, y yo creo que esto vamos a terminar de amarrar con todo lo que tú nos estabas diciendo ahorita, el por qué. Es correcto. Definitivamente recuérdense que los árboles son seres vivos,
y en ese intercambio de agua que hacen entre el suelo y la atmósfera y que se denomina evapotranspiración, un árbol puede estar capturando y evaporando hasta 500 litros de agua al día. O sea, es un ser vivo que respira al igual que nosotros y que no solo captura agua, sino también libera. Y por eso son importantes, porque aportan agua al suelo y oxigenan el suelo para que pueda favorecerse la infiltración a través de las raíces de los árboles. Entonces, por eso es súper importante que exista cobertura forestal, porque sirve como regulador del ciclo hidrológico y porque las raíces posibilitan de que el agua al momento de llegar al suelo a través de los árboles pueda moverse con facilidad y pueda llegar a recargar los acuíferos de los que hoy en día nos abastecemos una gran parte de los guatemaltecos. Ok, sí, esto realmente pues es muy interesante, ¿verdad? Yo creo que muchas veces hemos visto a las plantas, a los árboles y como aquellos seres inanimados, ¿verdad? Que es más, cuando uno los dibuja, recuerdo yo de niña que cuando yo dibujaba que mis arbolitos y que lo demás tenía que ponerle pues que los ojitos y que la boquita y la sonrisa para terminar como de que mi cabeza entendiera, ¿verdad? De que estos sí son seres vivos, que son seres que nos dan muchísimo y nosotros pues muchas veces pues sabemos que ahí están, ¿verdad? Y no les damos la importancia que realmente tienen. Y creo que el día de hoy nos vamos a ir con esa... Esto creo que es lo más importante, ¿verdad? Ese valor de conservar, de cuidar, de proteger, pero sobre todo lo que estamos aprendiendo hoy. Y miren, es muy valioso, que nos va a servir para las siguientes generaciones. Sobre todo sabemos que hay chiquitos en casa, ¿verdad? Y hay que empezar a fomentar desde esa edad la importancia que tiene que nosotros conservemos nuestros bosques con esas especies nativas que van, como bien decía Rubí por ahí, cada región pues tiene una en específica. Rubí, vamos a escucharte a ti también. Yo sé que tenías dudas y preguntas, pero ahí porque te veo como que quieres preguntar algo. Lo que me llama mucho la atención, y tal vez agradecerle hoy a Héctor, porque y sé que toda la audiencia estaría de acuerdo conmigo, es que nos estás trayendo del inconsciente al consciente. Uno ha sido muy inconsciente. Yo no me imaginaba que un árbol tenga tantos litros de agua diarios, 500 litros de agua, me acabo de quedar así pensando, porque uno sabe de alguna forma nebulosamente que esto es vital, que quiero usar esa palabra, Héctor, que creo que es muy clave en el trabajo que tú realizas. Si no le ponemos atención a lo que tú hoy nos estás enseñando, esto es de vida o muerte, no es negociable, pensaría yo, y de una vez lanzo la pregunta, ¿verdad? Creo que no es algo negociable, o sea, tu emprendimiento realmente nos inspira a conectar y hacernos conscientes, ya dejar de estar inconscientes y pues ver realmente qué es lo que se debe hacer, ¿verdad? Y creo que eso es la clave, porque esto es vital, ¿verdad? Y creo que no es cualquier emprendimiento, quiero decir, sino que es algo de vida o muerte. Sí, definitivamente. Yo creo que los árboles, independientemente de su especie y de su tipo, constituyen un elemento fundamental, un eslabón fundamental del cual depende incluso la vida de los seres humanos, porque veamos más allá de lo que significa el árbol como tal, veamos todo lo que aporta en sus productos y en productos, en servicios al ecosistema, en servicios a la salud del ser humano, porque también cumplen un papel de recreación. O sea, aquí la arbolterapia, la famosa arbolterapia, que al final también es como esa conexión entre la naturaleza. Y la idea precisamente del emprendimiento es esa, que las personas cuando realizan actividades de reforestación, no piensen que lo que van a sembrar es simplemente un árbol que en sí mismo no va a representar nada, sino que va a sembrar biodiversidad, va a contribuir a recuperar el suelo, a mejorar la infiltración del agua, a constituir nichos o hábitats de refugio para las especies silvestres que se mueven a través de los árboles y que incluso también pueden obtener de los árboles alimento. Por eso la idea de nosotros es partir del hecho de qué especies en cada una de las regiones
constituyen potencialmente especies que pueden crecer y adaptarse bien, y en función de eso promover no solo la recolección de su semilla, sino también la reproducción de esa planta para que los proyectos de reforestación enfocados a conservación principalmente, pues cumplan ese propósito que nosotros deseamos que puedan cumplir, y que es que fomenten esa conexión entre la naturaleza y el ser humano a través de ver diversidad de árboles que no solo aportan beneficios, sino también contribuyen a generar ambientes más agradables para los seres humanos. Y para que todos estemos viviendo en armonía, porque al final de cuentas creo que también esto es súper importante, ¿verdad? Esa armonía, no puede existir uno sin el otro. Vamos a ver esa encuesta, sabemos que ya están contestando la encuesta, ya la han contestado varios, y la pregunta por allí dice: ¿cuál de estas consideras que son especies nativas de Guatemala? Yo veo dos respuestas por ahí que están empatadas. Una es el pinabete y el otro es el flamboyán, si no estoy mal. A ver, Héctor, tú que sabes muchísimo más acerca de esta que nosotros de esta información, ¿cuál de estas dos que está empatada ahorita ahí con votos es la especie nativa de Guatemala? ¿El pinabete o el flamboyán? El pinabete es correcto, pero es especie más endémica que nativa. Oh, cuéntanos eso. Eso sí se me hace muy interesante. Sí, lo que les comentaba, que el pinabete es una especie endémica de Guatemala. Eso significa de que el pinabete se encuentra en regiones específicas del país, en donde únicamente, de forma natural, ahí lo vamos a encontrar. De lo contrario, no encontramos pinabete en otro lugar. Por eso es tan preciado y por eso es tan cuidado. Tan cuidado también, ¿verdad? Si es que ya se acercan las fiestas, si usted va a comprar su pinabete, asegúrese que el lugar donde lo compra esté con todas las de la ley. Tenemos un video con una pregunta por ahí. Tenemos una rinconera, Rubí. Por favor, presenta ese video tan importante. Sí, acá tenemos a nuestra rinconera, ¿verdad? Que estuvo la semana pasada, o es decir, hace 15 días, y tiene una pregunta para Héctor. Así es que pongamos mucha atención a lo que nos va a preguntar. Hola, ¿qué tal a todos los rinconeros? Les saluda Leti Gómez y estamos en el segmento de Rinconero a Rinconero. Y la pregunta es para ti, Héctor, si nos puedes decir cuál es la importancia de la biodiversidad en Guatemala. Creo que es un trabajo muy importante lo que haces, así que gracias por responder la pregunta, y los invito también a que vean el segmento de raíces que estuvimos presentando semanas atrás, así que un saludo a toda la producción de Seven Arts y un saludo a todos y gracias por estar compartiendo esto. Adiós. Bueno, muchísimas gracias a Leti por ahí, que está haciendo una pregunta muy importante y dice: ¿cuál es la importancia de la biodiversidad en Guatemala? A ver, resumamos eso. ¿Cuál es esa importancia? Creo que la importancia está dada precisamente por los beneficios que nosotros recibimos de esa biodiversidad, que en su conjunto está representada por árboles y animales, o por especies de flora y fauna, y todo lo que nos aportan. Yo no sé si ustedes se imaginan realmente un día sin hacer uso de algún producto o subproducto de la naturaleza. O sea, todos los días estamos vinculados inevitablemente a la naturaleza, sea en su estado natural o sea en su estado transformado, ¿verdad? Pero al final creo que la importancia de la biodiversidad viene dada en ese sentido, en que más que un concepto es un elemento vital para la misma sobrevivencia del ser humano y para garantizar las dinámicas forestales y naturales de los ecosistemas que nos aportan indudablemente tanta riqueza y tanta vida. Muchísimas gracias, Héctor. Ya escuchamos por ahí cuál es esa importancia. Yo sé que Rubí se quedó, yo sé que Rubí tiene la respuesta a esto. Héctor por ahí mencionó esos productos de la naturaleza que se quedan en su estado natural o transformado. Ayúdanos, Rubí, con eso. Podemos seguir contestando la encuesta. Ya cambiamos por ahí la pregunta, así es que por favor no se olviden de ingresar con el código 67244975. Hay una pregunta más si queremos saber su opinión. Rubí, cuéntanos, estado natural y estado transformado.
Sí, gracias, Andreita. Pues ahí sí que hay un estado natural ahí, pero lo que se busca es que sea transformado en un proceso, ¿verdad? Y yo creo que los procesos es lo más importante acá, ¿verdad? Si es a eso a lo que nos referimos, ¿verdad, Andreita? Que sí. Tiene que tener el proceso para llegar realmente a ser lo que debe ser, y creo que esto es clave. Pensando un poquito en esto, nosotros siempre enseñamos cuando hacemos estas comparaciones, ¿verdad? Una persona, si yo dejo una semilla de frijol acá sobre la mesa, no puedo esperar recoger frijoles de acá a un tiempo. Claro. No está ni en su estado natural ni en un proceso de transformación. La realidad es que se necesitan ambientes óptimos para esa semilla, para que llegue a ser lo que debe ser. Siempre decimos esto, y perdón, Héctor, me voy a meter a hacer casi un pincelazo, pero niños que tienen ambientes complicados, por ejemplo, sí. O personas que están en ambientes, probablemente no logren la transformación y hacer todo aquello que pueden ser. Por eso cuidar los ambientes es algo que debe ser una cosa que todos le pongamos mucha atención, porque eso produce transformación, ¿verdad? Y esperamos que sea la transformación para dar vida a otros, ¿verdad? Así como las plantas dan vida a otros, también los seres humanos podemos dar vida a otros cuidando los ambientes, que sean ambientes agradables y óptimos para ese crecimiento, ¿verdad? También, y yo creo que no todos pensamos en algún momento. Yo me recuerdo cuando era niña, que yo decía, ay, este sillón, ¿de dónde habrá salido? O este mueble donde está la televisión que tantas horas veo, ¿de dónde fue que salió? Y vemos esas maderas, ¿verdad? Y esto ya pues viene siendo un producto transformado, como tú lo mencionabas, ¿verdad? Pero creo que no es algo que simplemente damos por sentado. Sabemos que existe, sabemos que está ahí, pero todo lo que está detrás de eso es muy importante que también lo tengamos en nuestra conciencia. Como decía Rubí hace unos minutos, de la inconsciencia en la conciencia hay algo ahí, ¿verdad? Hay un espacio que de repente se está perdiendo, pero Héctor, de verdad, muchísimas gracias por estar acá con nosotros compartiendo todos esos conocimientos que tú tienes. Continuemos hablando de tu emprendimiento, por favor. Sabemos que ustedes están aportando muchísimo. Antes de hacerlo, hay una nota de voz por ahí. Vamos a escuchar ese mensaje. Muy bien, tenemos más saludos, Héctor, que están aquí entrando vía Facebook. Y dice Norma Cal, dice, sin duda es un tema de mucha importancia, dice, así que creo que todos los rinconeros que están conectados el día de hoy estamos viendo un tema sumamente interesante, sumamente importante para todos nosotros, ¿verdad? Y tenemos una nota de voz más, así que escuchemos, Héctor, a ver si es rinconero o rinconera y qué le tenemos que decir. Hola, gracias por el programa de hoy, un saludo a todos, mi nombre es Iván Girón. Y tengo una pregunta para Héctor. ¿Cuál es la especie de árbol que mejor se adapta en Guatemala para reforestar? Gracias. Uy, esa pregunta está muy interesante. La especie de árbol que mejor se adapta para reforestar. Como tú ya nos decías, está por regiones, ¿verdad? Hablemos de la región central, si no estoy mal, que es donde está el departamento de Guatemala, Zacatepeques. Tú me dices si estoy bien o si estoy perdida por ahí. Sí, no, miren, hay muchas especies de pino nativos en Guatemala que se desarrollan en climas pues ideales a los de la región central y que han dado también pauta a que hoy en día podamos contar con aprovechamientos forestales bastante importantes. Sin embargo, más que definir, yo creo que nosotros debemos adaptar las especies al propósito del proyecto que queremos emprender. Okay. En función de eso, yo más que una especie recomendaría en principio poder identificar la altitud, ¿verdad?, en metros sobre el nivel del mar, en donde ustedes desean realizar y llevar a cabo ese emprendimiento. Y algo bien importante, que ojalá puedan hacer una observación participante, le llamamos nosotros, es observar las especies dominantes de ese lugar y en función de eso elegir las especies más adecuadas para reforestar en esa área que tienen interés de recuperar. Y para que ustedes vayan encontrándole sentido a las imágenes que están viendo, nosotros a nivel de Biobank, ¿verdad?, ganamos
uno de los programas de emprendimiento que recientemente lanzó el INAV, que se llama Emprendebosques 2021. La ganamos con la idea del banco de semillas a nivel precisamente de una idea, ¿verdad? Que obviamente actualmente estamos desarrollando, pero las fotografías que ustedes ven ahí responden a un vivero forestal, ¿verdad? Sí. Que lo encuentran ustedes en Facebook como Vivero Verde Jumay, que viene a constituirse como esa sala de maternidad de las semillas, en donde nosotros, una vez recolectadas y germinadas, las ponemos en bolsas adecuadas y tierras adecuadas para que pues vaya creciendo ese ser vivo y lo podamos trasladar a la región de donde provino esa semilla, porque ese es el objetivo importante. Nosotros estamos identificando, se le llama fuentes semilleras, ¿verdad? A esas fuentes en donde podemos obtener semilla local que posteriormente, a través del trabajo en viveros, nosotros la podamos hacer crecer, reproducir y sembrar en ese mismo lugar en condiciones adecuadas de época lluviosa, para que la planta pueda adaptarse y pueda crecer ahí. Entonces es como combinar ese modelo de almacenaje de semillas con ese factor importante que le da vida a la semilla, en el sentido de que usted comienza a ver cómo esa semilla germina y se va convirtiendo en una planta. Entonces esa combinación es la que nosotros hoy en día estamos experimentando, y estamos ya hoy, después de haber pasado todo este proceso, pues con el compromiso de poder sumar año con año más especies a nuestro pequeño banco de semillas, con el objetivo, como lo veían ustedes en una de las imágenes, de poder, ojalá, en 5 años, tener un banco de semillas con por lo menos 100 especies de las diferentes regiones, ¿verdad? Entonces, al final, es un propósito bastante grande el que tenemos y por el que hemos estado trabajando. Y ha sido muy bonito, porque el emprendimiento no solo se constituye como el banco de semillas que almacena esas semillas, sino que antes de que esas semillas lleguen a ese banco, tuvieron que haber pasado un proceso de recolección. Y hoy en día tenemos personas en varias localidades recolectando semillas, que para ellos hoy en día eso se convierte en una fuente de ingresos económicos. Entonces es cómo convertimos al recolector de semillas en una persona que por sí misma tiene y desempeña ya una ocupación tan importante, que es la recolección de semillas. Ustedes ven la fotografía que está ahí. Perdón, creo que tenemos un poquito de estática ahí en el audio. A ver si todavía nos están escuchando. Ruby, revisemos ahí el micrófono, si no lo vamos a tener que apagar para que no se capte ese audio. Ahí está, creo que ahí estamos. Ahí está. Entonces, solo para que los compañeros, los rinconeros que nos escuchan y las rinconeras que nos escuchan puedan entender la lógica de las fotografías, esta fotografía que ustedes ven ahí es el proceso de llenado de bolsa. Nosotros debemos de llenar bolsa para producir este tipo de plantas, ¿verdad? Esta planta ya está en condiciones óptimas para campo definitivo, ¿verdad? Y esa es la satisfacción más grande que nosotros tenemos. No solo recolectar la semilla, sino almacenarla adecuadamente, ponerla a germinar y a sacar de nuestro vivero esa plantita que indudablemente va a llevar vida al lugar en donde esté plantada. Y ahí está nuestro mayor propósito: 100 especies nativas en 5 años, que permitan generar un stock suficiente para poder enviar plantas de ese tamaño y con ese vigor a las áreas de las cuales se han recolectado semillas para poder recuperar las áreas boscosas que se hayan perdido.
¿verdad? Entonces eso es, creo, un sentido importante de nuestro emprendimiento. Mire, y a mí se me está ocurriendo algo ahorita, porque yo sé que ahorita hay varias personas que nos están viendo que también son emprendedores y que también tienen su emprendimiento, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar en esto, una campaña de reforestación. Pero como tú dices, hay un proceso, tenemos que observar qué plantas van acá, qué plantas van allá. Pero realmente si alguno de nuestros rinconeros que está pues viéndonos o escuchándonos también, porque recuerden que también nos escuchan a través del podcast y dice, ay, yo quiero reforestar, siempre he querido hacerlo, tengo el emprendimiento, o yo sé que mi empresa está buscando ahorita llevar a cabo ese proyecto. ¿Cómo pueden hacer para contactarte a ti, Héctor? Y que digan, nosotros queremos que nos den una asesoría para que lo que estamos haciendo, además de que es algo intencional, sea algo que realmente sea beneficio pues para los bosques, para las comunidades que también pueden estar cerca y, ¿por qué no, para el país? ¿Cómo hacemos? Si yo te digo ahorita, mira, hay un rinconero acá que necesita una asesoría, ¿cómo hacemos para contactarte? Directamente a través de mi número de teléfono. Yo creo que es el medio más directo. Ajá. Verá el 3061-0196, o ingresen a nuestro Facebook, Vivero Verde Jumay. Ahí hay muchas de las especies que estamos produciendo y también tenemos un propósito bien interesante, y por eso me voy a detener un poquito acá. El vivero se llama Verde Jumay en honor al volcán Jumay, que se encuentra en Jalapa, que es, por cierto, uno de los más altos de la región. Pero el vivero pretende poder caracterizar las especies nativas del volcán y año con año poder llevar a cabo una reforestación emblemática que lleve especies nativas del volcán a recuperar áreas degradadas del volcán. Entonces queremos promover esa actividad. Estamos en el proceso hoy en día de la identificación de las especies más adecuadas del volcán, de buscar en principio los propietarios de las áreas, y hasta dónde es área núcleo protegida, hasta dónde es privada y hasta dónde podemos llegar con esos proyectos de reforestación. Entonces creo que la mejor vía, no solo para conversar al respecto de los proyectos que tengan, sino cualquier asesoría, duda, pregunta que tengan, ¿sí? Puede ser el Facebook o vía directa de WhatsApp. Nosotros con mucho gusto les atendemos, y de hecho han llegado las preguntas que nos llegan, por ejemplo, ¿qué especies tienen? Por ejemplo, nos dicen, yo quiero sembrar árboles en una calle, yo quiero sembrar árboles en mi casa, yo quiero sembrar árboles en un terreno, pero tengo problemas con X o Y factores, o qué especie me recomienda para un terreno que lo tengo en tal lugar, en qué época me recomienda sembrarlo. Yo creo que eso es importantísimo, hacernos esas preguntas. Son bien importantes, ¿verdad? Para poder nosotros garantizar de que la planta que vamos a llevar, pues en su mayoría pueda sobrevivir y pueda al final constituirse en ese bosque o área verde que nosotros estamos deseando conseguir. Y hay una muestra de las semillas que hemos logrado recolectar en la fotografía, verá, ya de las semillas que hemos logrado recolectar. La idea es poder ir almacenando esas semillas y poder ir año con año generando material para reforestar, ¿verdad? Esas son semillas que se han recolectado, digamos, de las diferentes regiones, y propiamente de nuestros recolectores, ¿verdad? Que eso es algo bien, bien importante. Ay, mira, realmente mira todo lo que nos está diciendo, súper interesante. Pues nosotros ya casi estamos llegando a la hora de terminar el programa. El tiempo se nos va rapidísimo. Nosotros quisiéramos quedarnos y platicar muchísimo más acerca de esto. Hay una última notificación ahí, una nota de voz. Vamos a escucharla para que no nos quedemos sin saber, ¿verdad? Y escuchar esas preguntas que nuestra audiencia tiene. Así es que vamos a escucharla, la contestamos y ya pues luego nos despedimos, que el programa ya está llegando a su fin, pero queremos escucharlos a todos, así es que vamos a escucharlo. Así es, Andy, y de veras soy súper agradecidos con la participación de Héctor. Definitivamente es información valiosa, ¿verdad? Así que
todos hemos aprendido, ¿verdad? Ruby ha aprendido, Andy ha aprendido, el rinconero Byron también ha aprendido y todos nuestros rinconeros que están en Facebook pues también, ¿verdad? Y claro que sí, tenemos ahí más mensajes. Dice, excelente información, dice César Girón, y un aporte al país. Éxitos, Héctor, dice. También dice, tan lindos los viveros, dice, dice Iván. Y ahí sí que, de veras, Héctor, gracias por estar el día de hoy. Tenemos un saludo especial para vos, así que queremos que lo escuches y después pasamos con la pregunta del rinconero. Así que escuchemos. Buenas noches, queridos rinconeros. Les saludan los rinconeros de USA, siempre pendientes de los programas. Quiero felicitar mucho a Héctor y decirle que nos sentimos orgullosos verdaderamente de la calidad de trabajo que él está haciendo. Nuestras felicitaciones, que Dios lo siga usando, y saludes a Andrea y a Rubí, un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias a los rinconeros de USA. Ellos realmente, miren, son fieles al programa, no se pierdan ninguno, y todos los jueves que estamos nosotros en vivo, ellos están ahí, los valoramos, los apreciamos y los queremos mucho también. Así es que saludos por ahí. Así es, así que de parte de tío Mito y tía Ani, desde Los Ángeles, California, un saludo pues para Héctor y para Rubí. Y aquí tenemos otra nota de voz más, así que escuchemos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Norma, es un gusto saludarles. Y pues mi pregunta para el día de hoy sería, ¿qué tipo de actividades realizan para cuidar el medio ambiente? Muchas gracias y feliz noche. Ok, me imagino que esta pregunta va muy amarrada de repente por ahí a tus redes sociales. Creo que ya están viéndote en tus redes sociales, Héctor. ¿Qué actividades de repente en familia, verdad, podría ser que se realicen por ahí? ¿Alguna que tú tengas ahí experiencia que se haya realizado o que está por realizarse? Muchas gracias. Dentro de los proyectos que tenemos y tal vez asociando un poquito las fotografías que al principio estaban pasando, contarles que actualmente soy el coordinador ejecutivo de la Asociación Pro Rescate del Río Jalapa. Es un emprendimiento que busca precisamente recuperar las márgenes de los ríos con especies nativas como una de sus actividades prioritarias, y donde nosotros, por la misma vinculación del vivero, ¿verdad?, y del banco de semillas, pues esperamos poder contribuir. De hecho, el día sábado hay una caminata en uno de los tramos del río con el objetivo de identificar las especies dominantes y poder, conjuntamente con estudiantes de la universidad, implementar un vivero que va a producir plantas específicamente para un tramo del río que se pretende recuperar. Entonces son parte de las actividades que hacemos. La reforestación que vamos a lanzar como en su primera versión el próximo año en el volcán Humay va a ser una de ellas también, y esperamos así poder también ofrecer capacitaciones, charlas y formación en temas de viveros y especies nativas, pues en las instalaciones del vivero, que nosotros vamos a estar publicando las fechas, y así esperamos pues definitivamente poder llegar a tener más impacto en las personas que están interesadas en poder sumarse a estas actividades. Mira qué lindo todo lo que nos estás diciendo. Para la amiga rinconera que estaba preguntando ahí si te quieres sumar, por favor, quédate pendiente de las redes sociales del vivero. Hay bastantes actividades, hay mucha iniciativa. Lo importante de esto es que digas, yo me sumo, yo voy a hacer la diferencia también. Rubí, a ver, de repente nos ayudas por ahí con la encuesta. Vamos a ver cómo va esa encuesta, por favor. A ver, Rubí, léenos los datos, por favor. Sí, gracias. Pues acá tenemos la encuesta, y Andy, yo creo que tú tienes mejor visión de la encuesta. Sí, dice, eres responsable con el medio ambiente. Por ahí están las respuestas. Vamos a ver, están empatados. Dice, sí, definitivamente, y ahí por el otro dicen, lo intento, pero debo mejorar. Hay muchísimo que aprender todavía. Esto está muy interesante. Yo creo que el empate ya nos dice que no sabíamos, pero yo creo que la próxima, después de la clase de hoy, ya vamos a ser diferentes.
Y bueno, amigos, hemos llegado realmente al final del programa. Como les decía, verdad que se pasa rapidísimo el tiempo, sobre todo cuando los temas son muy interesantes. Les agradecemos el que estén con nosotros. Gracias por vernos, por escucharnos, por estar pendientes de lo que estamos haciendo. Y sobre todo, gracias Héctor y Rubí por su tiempo. Sabemos que ambos son personas que están haciendo la diferencia en nuestro país. Así es que, Rubí, para que te despidas, por favor, y luego vamos a darle el tiempo a Héctor para que él también pueda despedirse. Gracias, Andreita, fue un gusto compartir hoy estar contigo, con Héctor también y con toda la audiencia, que todos yo sé que somos personas deseosos de crecer, de transformar una nación, y se empieza por cosas pequeñas, como hoy nos decía Héctor, todo empieza como una semilla, pero hay un día que esa semilla se convierte en un árbol frondoso que da sombra a otros y crea una biodiversidad que da vida, y creo que con eso me quedo hoy, y gracias a Seven Arts por esta excelente producción. Muchísimas gracias, Héctor. El tiempo es tuyo para despedirte de todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias en principio por el espacio y por la oportunidad que me dan de poder contar un poco de lo que hacemos. Somos un emprendimiento familiar que está dispuesto a poder aportar en términos de biodiversidad al país. Vamos en ese camino, deseamos alcanzar los objetivos tan grandes que nos hemos propuesto, pero creo que solo teniendo objetivos así de grandes podemos lograr realmente llegar a tener impactos importantes en el país. Entonces la invitación es para todas las personas que nos escuchan, que se unan a las actividades, que se identifiquen con el capital natural, con el bien natural del país, que no seamos indiferentes a esa condición, y que hagamos todo lo que podamos desde la posición en la que estamos para favorecer con nuestras actividades y con nuestras acciones a la conservación y al cuidado del medio ambiente, que indudablemente nos lo va a devolver con bienestar y con espacios naturales en los cuales se disfruta estar y pasar tiempo en familia. Así es, y bueno, yo sé que hoy aprendimos bastante. Recuérdense que si se perdieron pues el programa por alguna razón o escucharon solo un pedacito y después por ahí no, estamos en el podcast de Spotify y los Google Podcasts, por favor ahí también nos pueden escuchar. Así es que muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros esta noche de jueves. Nos vemos en el siguiente rincón. Feliz noche.